Todos los imperios creen que han reinventado el dinero. Y todos los imperios aprenden, tarde o temprano, que no es así. Porque el dinero obedece a leyes más antiguas que cualquier reino o constitución. Reglas silenciosas e implacables que no se preocupan por el poder, el orgullo o el optimismo. Estas leyes no fueron escritas por eruditos. Fueron esculpidas a lo largo de siglos de colapso, redescubiertas por cada generación que se creía más inteligente que la anterior. Si las ignoras, acabarás haciéndote la misma pregunta que la gente se ha hecho durante miles de años. ¿Por qué el sistema siempre parece amañado? Así que esta noche, descubramos esas leyes ocultas del dinero, los patrones que acecharon a Roma, París y Nueva York por igual. Explican por qué las fortunas desaparecen, por qué las deudas nunca mueren y por qué el juego, desde el principio, nunca fue justo. Comencemos con la más brutal de todas, la ley de Gresham. En el siglo XVI, un comerciante llamado Thomas Gresham se la explicó a la reina Isabel I con unas palabras que resonarían en todas las épocas desde entonces. La moneda mala expulsa a la buena. La regla es aparentemente sencilla. Si circulan dos tipos de moneda, una fiable y otra corrupta, la gente gastará la mala y acumulará la buena. Tomemos como ejemplo la antigua Roma. Cuando el denario de plata se fue mezclando gradualmente con metales más baratos, los ciudadanos no eran tontos. Utilizaban las monedas diluidas para pagar impuestos y comerciar, y enterraban las puras en la tierra. Los reyes medievales repitieron el mismo truco, recortando los bordes de las monedas, sustituyendo el oro por cobre. Y el pueblo se adaptó de nuevo. Siempre lo hacen. Gastan las falsas y guardan las auténticas. Y una vez que ese hábito se extiende, la fe en el dinero comienza a pudrirse desde dentro. Pero hay un lado más oscuro de este principio. Una inversión que se produce cuando la confianza misma se derrumba. La ley de Thiers. Llamada así por Adolphe Thiers, de la Francia del siglo XIX, revela lo que sucede cuando el dinero malo finalmente muere. En tiempos de crisis extrema, la lógica se invierte. El dinero bueno expulsa al malo. Imaginemos la Alemania de Weimar en los años 20. El precio de una barra de pan se duplicaba cada pocos días. Carretillas llenas de billetes de papel rodaban por las calles. La gente se negaba a tener marcos ni siquiera por un minuto. Huían hacia el oro, los dólares, los cigarrillos o el trueque. Cualquier cosa que aún tuviera valor en un mundo en el que el papel no significaba nada. El mismo patrón se repitió en Zimbabue, en Venezuela, en todas las hiperinflaciones que convirtieron los salarios en polvo. La ley de Gresham describe la lenta decadencia de la confianza. La ley de Thiers marca el instante en que ésta muere por completo. Entre ambas hay una zona gris, el corazón vivo de la injusticia misma. Ahí es donde impera el efecto Cantillon. Richard Cantillon, un pensador irlandés-francés de principios del siglo XVIII, observó un patrón cruel. Cuando entra dinero nuevo en el sistema, nunca llega a todos por igual. Los primeros en acceder a él, los gobiernos, los bancos y los más cercanos al poder, disfrutan de su fuerza. Gastan el dinero fresco antes de que suban los precios. Para cuando llega a los trabajadores y ahorradores, el mercado ya ha cambiado. Los primeros en recibirlo compran activos y terrenos a los precios de ayer. Los últimos pagan los de mañana. Es la mano invisible la que inclina la balanza. Se ve en todos los estímulos y rescates modernos. Cuando los bancos centrales inundan los mercados con liquidez, Wall Street se dispara mientras que los salarios se estancan. Cuando los gobiernos imprimen cheques de ayuda, estos se disuelven en facturas de comestibles y alquileres más altos. La inflación no es solo un número, es una transferencia de poder. Y tú no eres el beneficiario. Lo cruel es que este proceso es deliberado. El sistema canaliza las ganancias hacia arriba y oculta el coste detrás del aumento de los precios. La gente corriente se siente robada, pero no puede nombrar al ladrón. El efecto Cantillon no es nuevo. Es el truco más antiguo de las finanzas, que funciona silenciosamente desde que se acuñó la primera moneda.
Los poderosos no solo ganan más, reciben el dinero primero, bajo unas reglas que garantizan que todos los demás se queden atrás. Si la ley de Cantillon explica cómo el dinero nuevo fluye hacia arriba, otra regla explica cómo los gobiernos se aseguran de que nunca salgas de ahí. La represión financiera. Comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones se ahogaban en deudas y necesitaban una forma de pagarlas sin revueltas ni impagos. Encontraron una. Atrapar al público dentro del sistema y dejar que el tiempo borre la deuda por ti. Los bancos centrales mantuvieron los tipos de interés por debajo de la inflación. Eso significaba que cada año los ahorradores perdían valor, aunque el saldo de sus cuentas se mantuviera igual. Al mismo tiempo, los controles de capital y los impuestos limitaban las vías de escape. No se podía trasladar el patrimonio al extranjero ni protegerlo con oro. Los ciudadanos se convirtieron en prisioneros de sus propias monedas, viendo cómo sus ahorros se derretían silenciosamente. Era una forma de tributación sin violencia, una lenta hemorragia disfrazada de estabilidad. Y funcionó. Los gobiernos inflaron sus deudas de guerra mientras los ciudadanos nunca vieron el cuchillo. Avancemos rápidamente hasta el siglo XXI. Y el mismo mecanismo zumba bajo la superficie. Tras la crisis financiera de 2008, los tipos de interés cayeron cerca de cero durante más de una década. Los ahorradores perdieron billones en poder adquisitivo, mientras que los propietarios de acciones y bienes inmuebles se hicieron más ricos que nunca. Luego llegó el estímulo de la pandemia, la segunda ola de confiscación silenciosa. La gente común vio cómo los precios se disparaban mientras sus ahorros se estancaban. No fue un accidente. Era la cara moderna de la represión financiera, silenciosa, matemática y brillante en su disfraz. Porque, a diferencia de los impuestos abiertos, este robo no deja huellas. La gente no se manifiesta contra él. Simplemente se despiertan cada año un poco más pobres, preguntándose por qué parece que no pueden ponerse al día. Estas leyes no solo gobiernan tu cartera, gobiernan imperios. Porque cuando un sistema financiero se expande mucho más allá de sus raíces, comienza a obedecer una geometría cruel. El crecimiento en el centro exige sacrificios en los bordes. Ese es el núcleo de la paradoja de Triffin, la trampa de la moneda de reserva. En la década de 1960, un economista llamado Robert Triffin advirtió al Congreso de los Estados Unidos sobre un defecto oculto en el sistema de Bretton Woods. Si el dólar iba a servir como moneda de reserva mundial, Estados Unidos tendría que inundar el mundo con dólares, suficientes para financiar el comercio y la inversión en todas partes. Pero para suministrar esa liquidez, tendría que incurrir en déficits comerciales año tras año, enviando su dinero al extranjero más rápido de lo que podía recuperarlo. A corto plazo, ese plan funcionó a la perfección. El mundo confiaba en el dólar. Las fábricas de Europa y Asia cobraron vida. El comercio mundial floreció gracias al crédito estadounidense. Pero cada éxito traía consigo su propia decadencia. Cuantos más dólares exportaba Estados Unidos, más débil se volvía su vínculo con el oro. Cuanto más prometía, menos podía cumplir. La confianza en el sistema comenzó a desvanecerse como el pan de oro. La advertencia de Triffin se hizo realidad una década más tarde. En 1971, el presidente Richard Nixon separó por completo el dólar del oro. Había comenzado la era del dinero fiduciario puro. A partir de ese momento, Estados Unidos pudo imprimir la moneda de reserva mundial sin restricciones, y así lo hizo. Las fábricas se trasladaron al extranjero, la deuda se disparó y el dominio del dólar sustituyó a la producción como motor del poder estadounidense. La paradoja es despiadada. Para seguir siendo el banquero del mundo, una nación debe arruinar su propia fuerza. Para suministrar dinero a otros, debe vaciarse a sí misma. Todos los imperios que poseyeron las reservas mundiales, desde la plata de España hasta la libra esterlina de Gran Bretaña, se enfrentaron al mismo destino. La corona que gobierna las finanzas mundiales es también una corona de espinas. Y a medida que avanza el siglo XXI, las grietas se amplían.
China y Rusia forman nuevos bloques. Las naciones del BRICS susurran sobre alternativas. Los bancos centrales vuelven a acumular oro en silencio, como si se prepararan para un ajuste de cuentas que nadie se atreve a anunciar. El mismo sistema que una vez le dio a Estados Unidos un alcance ilimitado ahora lleva en sí mismo las semillas de su declive. Esa es la paradoja de Triffin, la maldición de ser demasiado confiable. Pero incluso cuando las naciones reconocen la trampa, caen en otra, la ley de Goodhart. En la década de 1970, Charles Goodhart notó algo aparentemente pequeño, pero devastador. Cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de medir la verdad. A los gobiernos les encantan los números. Un 2% de inflación, un 5% de desempleo, un 3% de crecimiento. Suenan precisos, científicos, controlables. Pero en el momento en que los líderes deciden que esos números deben alcanzarse a cualquier precio, el significado que hay detrás de ellos se desvanece. Tomemos como ejemplo los objetivos de inflación. Los bancos centrales se comprometieron a mantener los precios estables, en torno al 2% anual. Para ello, recortaron los tipos de interés, imprimieron liquidez e inflaron los mercados de activos. Sobre el papel, la inflación parecía tranquila. En realidad, los costes de la vivienda, la sanidad y la educación se dispararon mucho más allá de lo previsto. Las estadísticas decían que había orden. Las calles decían que había caos. O fíjese el spiritismo. La cifra sagrada de la política. Una vez que se convirtió en símbolo de éxito, las naciones comenzaron a perseguir el crecimiento como adictos. Pidieron préstamos, subcontrataron y crearon burbujas solo para mantener la línea al alza. ¿El resultado? Una fantasía de prosperidad construida sobre una deuda hueca y unas industrias en desaparición. El mapa ya no se correspondía con el territorio. La ley de Goodhart desvela el truco. Una vez que empiezas a gestionar el marcador, dejas de jugar. Y luego llega la ley definitiva, aquella de la que ningún imperio escapa. La ley de los rendimientos decrecientes de la deuda. No es filosófica, es aritmética. Al principio, pedir prestado parece magia. Te endeudas y la economía se dispara. Cada dólar de crédito impulsa un dólar de crecimiento, a veces más. Pero a medida que la deuda crece, algo cambia. La eficiencia se desvanece. Un nuevo dólar de deuda solo compra 50 centavos de expansión, luego 25, y luego casi nada. El crecimiento se ralentiza, pero la deuda sigue aumentando. El motor sigue funcionando, pero ya no avanza. Simplemente se sobrecalienta. Ahí es donde nos encontramos ahora. Estados Unidos debe más de 30 billones de dólares. Cada nueva ronda de préstamos sostiene los mercados, pero produce poca riqueza real. Las fábricas no vuelven a abrir. Las infraestructuras no mejoran. La deuda se vuelve autorreferencial. Se pide prestado para pagar los intereses de lo que se pidió prestado anteriormente. El patrón es antiguo. Los romanos devaluaron sus monedas cuando las conquistas dejaron de ser rentables. La monarquía francesa se endeudó hasta el colapso antes de la Revolución de 1789. El Imperio Británico se vio sometido a una enorme presión por las montañas de préstamos tras 2 guerras mundiales. Y ahora, el Imperio moderno se enfrenta a su propio destino aritmético, porque la deuda compra tiempo, no la salvación. Es la pausa entre latidos antes de que el sistema se reinicie. Y la historia siempre se reinicia. Cuando se toma distancia, todas estas reglas forman un único patrón. La anatomía de la ilusión monetaria. El mal dinero circula hasta que envenena la confianza. En tiempos de crisis, la gente huye hacia cualquier cosa real. El dinero nuevo fluye primero hacia arriba, dejando atrás a los trabajadores. Los gobiernos reprimen a los ahorradores para borrar deudas que no se atreven a admitir. Las monedas de reserva se deterioran por el peso de su propio dominio. Las métricas distorsionan la realidad. Y la deuda, al final, se devora a sí misma. No se trata de teorías. Son el latido de cada auge y cada colapso.
Explican por qué los salarios se quedan atrás mientras los precios suben. ¿Por qué tu hipoteca se siente más pesada, incluso cuando los mercados alcanzan máximos históricos? ¿Por qué las naciones se levantan con la fe y caen con la aritmética? El dinero no es magia, es gravedad. Acaba por arrastrar a todos los imperios al mismo suelo. La única diferencia es cuánto tiempo dura la ilusión. Y aquí está el susurro final de la historia. La verdad que ningún sistema se atreve a decir en voz alta. El juego nunca estuvo pensado para que tú ganaras. La gente corriente vive a la luz del día, bajo la transparencia. Las élites operan en la sombra bajo el secreto. Tú declaras tus impuestos. Ellos mueven activos. Tú tienes dinero en efectivo que se devalúa. Ellos tienen activos que se multiplican. Tú sigues las reglas. Ellos las escriben. Pero una vez que comprendes estas leyes, una vez que las ves, el hechizo se rompe. Porque la conciencia es la primera forma de riqueza que ningún sistema puede confiscar. La historia no se repite, pero el dinero siempre obedece. Y si no aprendes sus leyes, él te las enseñará, por las malas.